Nos vamos ahora sí con Carlos Turdera, periodista de Brasil, que vamos a hablar un poco del efecto Milei y la comparación con lo que fue Jair Bolsonaro. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Desde Norte Grande Federal los saludamos. Marlene Pradolini y Miguel Alegre. Buenas noches, Marlene. Buenas Buenas noches, noches. Miguel. Muchas gracias por el contacto. Un placer estar aquí. Un saludo a la audiencia. Un gusto Igualmente. grande, Carlos. Gracias por estos minutos, por conectarse con el norte de la República Argentina y con todo el país. Bueno, estas comparaciones, a veces, como decíamos hoy con Marlene, las comparaciones son odiosas, pero bueno, el efecto Milei que se dio hace un poquito más de una semana en las PASO y la comparación que surge con Jair Bolsonaro por las propuestas, por las ideas, por los pensamientos. Bueno, ¿qué concepto tiene usted de todo esto? Miguel, bueno, no es un buen momento para compararse con Bolsonaro, justamente en una instancia en que el expresidente de Brasil enfrenta diversas causas judiciales y el riesgo bastante más alto cada día que pasa de ir a prisión de acuerdo al curso que están tomando las investigaciones. Pero más allá de esa circunstancia que es muy particular en este momento de Brasil, las comparaciones que se hacen con Bolsonaro tienen de alguna manera una aproximación a lo externo de Milei, digamos. Es lo que se ha evaluado aquí. El día después no ha habido gran repercusión aquí del resultado electoral de Milei en las PASO en Argentina, y al transcurrir, porque es un fenómeno que no estaba en el radar aquí. Entonces, como que la prensa, los analistas se han tomado el tiempo para estudiarlo, para analizarlo, y en los días subsiguientes sí fueron apareciendo distintos análisis de la trayectoria de Milei, de las propuestas que está realizando y de estas comparaciones que se hacen tanto con Bolsonaro como con Trump, y en otra línea con otros líderes del espectro de la derecha y de la ultraderecha latinoamericana. En mi opinión, Milei hasta el momento, por lo menos, no se compara tanto a Bolsonaro por el hecho de que las diferencias son notorias en cuanto a que, por ejemplo, Bolsonaro representaría todo lo que Milei combate, que es la casta política. Bolsonaro tiene más de 20 años de actuación legislativa, más 4 años de una presidencia. De manera que es alguien muy embebido de la política y que conoce mucho los ámbitos donde se dan las negociaciones que Milei justamente se propone, por lo menos por lo que llega aquí de sus discursos, se propone combatir, ¿no? Por otro lado, sería lo que estaba diciendo, es que a mí me recuerda mucho más a otro caso latinoamericano más antiguo, que es el caso de Fujimori, en el sentido de que es una figura que viene de fuera de la política, es un outsider. Esto es lo que se ha destacado bastante aquí en los análisis posteriores del resultado de Milei en las elecciones, de que justamente es alguien atípico. Por momentos se lo presenta como un personaje exótico, y que sin duda es un síntoma de lo que del momento actual de Argentina, de una gran crisis en la que los electores desconfían de las propuestas tradicionales. Entonces emerge con un discurso novedoso que sintetiza muchas ideas sin explicar mucho, y esto es propio de la escuela austríaca que él sigue, sin explicar mucho cuál va a ser el modo de realizar estas medidas tan extremas. Esto es otro de los aspectos que ha llamado la atención aquí, porque, por ejemplo, Bolsonaro en ningún momento cerró el Banco Central, en ningún momento propuso la dolarización, algo que aquí suena como impensado, ¿no? Sí hay algún punto de coincidencia, tal vez, en otras propuestas que tienen que ver con la reducción del Estado, pero esto ya es un análisis un poco que va más allá de lo que emerge ahora aquí a la opinión pública. Como decía Miguel, solo en el primer momento un diario lo dio como noticia principal y el resto lo mencionó, obviamente, porque es una noticia de impacto, pero no ha habido hasta el momento una relevancia que implique mayor interés por parte de las audiencias aquí. Bueno, sabemos el vínculo que existe entre Argentina y Brasil, Carlos, comercialmente, fundamentalmente. Acerca de esas propuestas de Milei, del Banco Central, de la dolarización y una serie de propuestas más, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes allí?
se ven como medidas extremas que no han dado, digamos, no se conoce un caso en que se hayan aplicado y que crean bastante incertidumbre, bastante incógnita sobre lo que podría significar. Claro que también está la línea de análisis que considera que esto es realmente una estrategia de provocación de parte de Milei para llamar la atención hacia sí mismo, hacia su figura, como alguien que se desacopla del ambiente político tradicional argentino. Lo que se ve claramente es que en el caso hipotético de que estas medidas pudieran aplicarse o se aplicaran, se inaugura, digamos, un periodo de mucha incógnita, justamente porque son medidas heterodoxas que no se conocen su aplicación. Pero quienes van un poco más allá de este análisis inicial consideran que es un llamado de atención para la posibilidad de que el Mercosur continúe, porque justamente las derivaciones que puedan tener estas medidas en el caso de aplicarse van de frente contra lo que es el movimiento actual de intentar consolidar el Mercosur para este acuerdo que ya lleva tanto tiempo con la Unión Europea y que una medida de estas características tiraría todo por tierra. Este es un tipo de análisis que sí que se hace, Miguel. Carlos, vos hablabas de medidas extremas, que también se tiene la misma opinión aquí en la Argentina acerca de las propuestas de Milei. Bolsonaro en su campaña, previo al triunfo y a convertirse en presidente de Brasil, también por allí planteó algunas medidas extremas que después se les hizo imposible ponerlas en práctica. Sí, bueno, de hecho, si se analiza en retrospectiva la gestión de Bolsonaro, no ha hecho exactamente lo que se había propuesto en la campaña realizar, pero sí ha encarnado justamente algo que también aquí es previo, que es descontento con la situación económica, descontento con la situación de la seguridad en general, y esto es lo que se ve en un punto de comparación que se asemeja Milei a Bolsonaro. Pero por el resto, digamos, Bolsonaro pasa momentos muy delicados en este momento. Actualmente, justamente, se está decidiendo medidas extremas contra él, contra su gestión. Le ha tocado también administrar la pandemia, con lo cual eso a cualquier gobernante le significó un cambio de rumbo más allá de cualquier plan que tuviera. Entonces, diría que en lo externo sí se asemeja a Milei, a Bolsonaro en cuanto al discurso extremista, en cuanto a ese sesgo populista, también al hecho de que no tiene partido político tradicional. Bolsonaro alquiló literalmente un partido para poder competir por la presidencia, pero más allá de eso, el resto de los aspectos más profundos no hay muchos puntos de contacto, al menos en este momento, te diría, Miguel. ¿Cómo es la cuestión o cómo se analiza, Carlos, esta cuestión de, bueno, Dilma Rousseff, Bolsonaro, volver ahora a Lula da Silva? Acá también, obviamente, un poco la misma situación que se dio con Macri, volvió un poco la centroizquierda, se puede decir, con Alberto Fernández. Es una cuestión que se está dando permanentemente, esto de que la gente tiene una valoración y una madurez democrática importante. ¿También allí en Brasil se da lo mismo? Sí, exactamente, muy pertinente esa observación, porque otro de los frentes que se analiza delante de una hipotética victoria de Milei en las elecciones de octubre o de noviembre, si va al segundo turno, tienen que ver con el hecho que es una paradoja, ¿no? De que durante el gobierno de Bolsonaro, Argentina que era un gobierno caracterizado por una orientación liberal, más de derecha, que venía a romper con todo el bloque, la hegemonía, digamos, progresista de la región, mientras que en Argentina existía un gobierno de orientación progresista opuesto diametralmente a la gestión brasileña. Y ahora, en cualquier caso, sea Milei o cualquiera de los otros candidatos que se han presentado que ganen, va a quedar claro el mismo
cuadro, pero en un sentido inverso. Va a ser un gobierno de derecha, de centro derecha o de extrema derecha, depende de quién resulte ganador en esas elecciones, y un gobierno progresista que está buscando, Miguel, todavía en estos meses, ya casi un año, todavía está buscando un rumbo por el hecho de que la oposición dentro del propio gobierno, dentro de los ámbitos legislativos, en la Cámara, en el Congreso, en diputados y en senadores, enfrenta una resistencia bastante fuerte. Entonces sí, lo que se ve justamente es este movimiento ondulante, digamos, en el que cuando en Argentina el signo político es progresista, aquí es liberal, y cuando aquí ahora es progresista, lo que se viene en Argentina es de derecha o liberal. Carlos, ¿ven con cierta preocupación un posible triunfo de Milei o en octubre o en noviembre allí en Brasil? Por el momento no se considera naturalmente un escenario plausible el triunfo de Milei en la elección presidencial, en la elección que vale, ¿no? Pero sí se ha visto con atención qué es lo que está ocurriendo, porque ese grado de manifestación, esos 7 millones y poco de votos que ha captado Milei, están diciendo algo a la sociedad. Y están diciendo algo no solo a la sociedad argentina, porque fenómenos de alguna manera coincidentes en el resto de los países de la región indican que no está muy claro cuál es el momento sociopolítico de la región. Sí, evidentemente hay un auge de los populismos de izquierda, populismo de derecha. Tuvimos aquí en Brasil también un cierto desvío, una cierta orientación hacia una teocracia con la participación de sectores religiosos muy importantes dentro del gobierno de Bolsonaro, algo que no se ve en Argentina, por ejemplo, y entonces es bastante complejo pensar que es el mismo fenómeno que se repite o que se va a replicar en cada uno de los países, pero sí hay una onda general que hace que estos fenómenos tengan lugar. Lo hemos visto ahora en la elección de Ecuador, en la elección de Guatemala, donde nombres que estaban fuera del radar, del horizonte, de repente irrumpen en la escena como si nadie lo hubiera visto venir, digamos, prácticamente. Exactamente. Bueno, Carlos, ha sido un enorme gusto poder hablar con usted, de hablar un poco de política, hablar un poco de esta situación que se viene aquí en Argentina, que obviamente tiene una repercusión allí en Brasil. Lo mismo cuando pasa en Brasil también repercute aquí en nuestro país. Así que le mandamos un saludo grande, un abrazo a la distancia y gracias por estos minutos. El gusto ha sido mío. Buenas noches, Buenas Manuel. noches. Buenas noches, Miguel. Gracias, gracias por todo.